Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Después visitamos Monterrey después de 3 años. En los últimos 10 años hemos venido 2 veces, ¿no? 2 veces me parece. Y siempre nos gozamos de estar aquí en casa. Nos gusta mucho. Incluso yo no soy tan chillón, nada más con algunas películas, pero de verdad me gozo mucho en la adoración, cuando estamos cantando juntos. El Señor toca mi corazón y lo disfrutamos de verdad bastante, y damos gracias a Dios porque podemos pasar este tiempo con ustedes y compartir también lo que el Señor está haciendo allá. Ahorita que platiquemos en el mensaje, me gusta mucho cuando el apóstol Pablo llegaba a la iglesia de Jerusalén a traer el reporte y dice: para contarles todo lo que Dios está haciendo a través del ministerio de Pablo, dice Lucas ahí en Hechos 26. Y esta es la idea de este momento, poder contarles lo que Dios está haciendo, no lo que nosotros estamos haciendo. Somos simples colaboradores con Él. Él es el que está haciendo las cosas incluso desde antes de nuestra llegada. Y eso nos llena de gozo en saber que es su obra y nos libera de toda carga de cargar con el peso de tener que producir las cosas nosotros mismos. Es de Él. Y nos gozamos en eso, nos gozamos en ver la grandeza de nuestro Dios en Nepal, así como tú has visto las grandezas de Dios acá. Nos gozamos en eso y queremos compartirlo con ustedes, sabiendo que ustedes también se van a gozar de ver el obrar de nuestro Dios en aquellos lugares. Voy a abrir mis apuntes. Damos gracias a Dios por todo el apoyo. 23 años. Empecé como de 7, para que le calculen bien, hermanos, porque luego ahí andan sumándole. 23 años, hace 23 años el Señor nos permitió llegar a la sierra de Chihuahua primero, ahí con los rarámuris, con los indígenas tarahumaras. Fue un tiempo de mucho aprendizaje, y después el Señor nos llevó a India a trabajar en el norte de la India, en el estado de Uttar Pradesh, un país con más de 180 millones de musulmanes, más musulmanes de lo que es la población en México, ¿no? Nosotros no sabíamos que existían los musulmanes en India en ese momento. Íbamos a explorar primero, y me acuerdo que llegamos al río Ganges, cerca del río Ganges, en ese pueblo llamado Haridwar. Sofía tenía 11 meses más o menos. Y ahí nos íbamos a los Ghats. Los Ghats son los escaloncitos que están a la orilla del río, y ahí le enseñamos a caminar a Sofía. Todavía no aprende muy bien, pero nos estamos esforzando. Ahí aprendió en los Ghats del río Ganges. Y cuando vivíamos en ese departamentito, viviendo en ese lugar sagrado del hinduismo, en el hinduismo hay 4 ciudades sagradas que se consideran sagradas porque ellos creen que 4 gotas del cabello de su dios Krishna cayeron en el Ganges, y una de esas gotas cayó en Haridwar. Y cuando estábamos ahí en ese pequeño departamentito, resulta que nuestros vecinos eran musulmanes, algo totalmente extraño porque generalmente un musulmán no va a vivir en una zona sagrada hinduista. Y ahí se comenzó una buena amistad con ellos, traficando pollo y huevo porque no era permitido. No era permitido alrededor, pero como ellos comían pollo, nos daban también a nosotros, y Sofía, que estaba chiquita, le dábamos el pollo y el huevo en esa parte, porque 1 kilómetro a la redonda del río Ganges no podías comprar huevo ni pollo. Hicimos una bonita amistad, y ahí nos dimos cuenta que India era el segundo país con más musulmanes en todo el mundo, algo que no sabíamos nosotros en ese momento. Y el Señor empezó a inquietarnos por trabajar con el grupo musulmán del norte de la India, y ustedes recordarán lo que el Señor nos permitió ver y participar en su obrar, cómo se empezaron a extender las iglesias casa por todo el estado de Uttar Pradesh y por el estado de Bihar, llegando hasta a la frontera con Nepal. Tan es así que cuando llegamos a Nepal, yo viajaba al sur de Nepal y me encontraba con creyentes que habían creído
por testimonio de líderes del movimiento en India que habían cruzado la frontera. Y fue un tiempo muy bonito cuando estuvimos en India y vimos mucho fruto y nos gozamos con ello. Y después surgió lo que ya saben, no pudimos entrar a India. Sucedió lo del terremoto, ¿recuerdan? En Nepal, 2015. Y estábamos aquí un poco confundidos, Moni y yo, tan confundidos que nació Santiago, ¿verdad? Nació Santiago, nuestro hijo de 10 años, ya casi 11. Preguntando al Señor, ¿qué sigue, Señor? Porque de repente dejamos todo allá, nuestra casa estaba con nuestra ropa, nuestras cosas, y de repente ya no puedes entrar y está todo allá, ¿y qué vamos a hacer? Y el trabajo estaba en una etapa muy bonita, muy especial, que si me hubieran dado a escoger, tal vez nunca hubiera decidido dejarlo. Pero el Señor es soberano y es grande, y sus planes son mucho mayores que los nuestros. Y me encanta ver lo que el Señor va haciendo en nuestro caminar cuando caminamos en obediencia y fe. Y sucede lo del terremoto y se arma un equipo. ¿Se acuerdan algunos? Yo estoy viendo aquí algunos de ellos que fueron al viaje, ¿no? En el 2015, y que se levantó una ofrenda muy generosa de parte de todos ustedes para bendecir el pueblo en Nepal. Llegamos a un Nepal todavía en ruinas, y el Señor nos permitió ser de mucha bendición para la comunidad de Bhaktapur y la comunidad de Lalitpur en Nepal. Y regresando, me acuerdo que dijimos, ¿y si sí? El pastor nos dijo, ¿y qué les parecería? Pues dijimos, ¿y si sí? Y bueno, el Señor ahí nos fue llevando y llegamos a Nepal. Otra vez a comenzar, me acuerdo cuando Moni y yo, voy a tratar de ir bien rápido. Me acuerdo cuando Moni y yo traíamos a Santiago en la cangurera y Mateo y Sofía todavía aprendiendo a caminar. No, no es cierto, ya sabía, en los GATS sí aprendió. Íbamos caminando por el centro de Katmandú, nos quedamos en un departamentito en el centro de Katmandú, íbamos orando y nos metíamos a los mandirs y nos metíamos a los diferentes ashrams y lugares, los mercados, simplemente preguntándole al Señor, ¿qué estás haciendo tú aquí, Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros? Contribuir en lo que tú ya estás haciendo. Y el Señor nos permitió abrir un restaurante mexicano. Pasó el tiempo y uno de los problemas más fuertes dentro de la misión en los países de difícil acceso es cómo logramos quedarnos a largo plazo. Y el Señor nos permitió abrir un restaurante mexicano. Algunos nos preguntan, ¿qué tanto extrañan la comida de México? Y decimos, pues, más o menos, porque todavía tenemos carnitas y al pastor. Por si quieren ir, hay descuento para los de Brisas. Y a través del restaurante el Señor nos permitió conectar con la gente, conocer a la gente y tener una identidad aceptable en la comunidad en la que pudimos estar compartiendo. Y hoy podemos gozarnos con el Señor porque hay una pequeña comunidad de creyentes, una iglesia en Gairidara, en el centro de la ciudad. Y si me ayudas a poner el primer videíto de El Campo, esto es parte de lo que tú y yo estamos haciendo con el Señor. Yo veo un rey que gobierna en majestad. Toda la historia rige con autoridad. Su nombre es Cristo. Unido a Él y al pueblo que compró, hoy marcharé, la victoria ya ganó. Mi rey es Cristo. Mi rey es Cristo.
de los hijos del Señor, espero en Cristo. Su obra en mí sé que Él completará, y libertad su espíritu traerá en el nombre de Cristo. Cuando estábamos tratando de hacer este pequeño videito, es muy cortito, saben que no tomamos muchas fotos, a ver si luego va un camarógrafo, es que estamos en las reuniones y como que pues Moni y yo estamos concentrados en las reuniones, entonces no tomamos casi fotos y a veces son fotos viejitas, pero pusimos el rostro de muchos que han sido parte de esto al ir allá, y eso me encanta porque lo hacemos como cuerpo, como iglesia, y unos dan, otros o muchos están orando, y otros llegan y participan con nosotros, tal vez no a largo plazo, pero siguen sembrando en la vida de personas allá, y eso nos permite a nosotros conectar. Abrimos una oficina de tecnología porque Sofi ya cumplió 18 años y ya no es dependiente de nosotros, entonces ella tenía que tener su visa, y abrimos una oficina de tecnología y empezó a trabajar ahí un boliviano. Y nos gusta mucho contar esto porque él vivía con un joven nepalí. Estoy omitiendo algunos nombres por tema de la grabación, pero él vivió con este joven nepalí por ya casi 1 año y medio. Y me acuerdo cuando Pradip, córtale mi chava, me acuerdo cuando él empezó a ver el testimonio de este joven, y la devoción a él fue lo que le impactó, y cuando él vio esa devoción a su Dios, él llegó con nosotros. Este joven boliviano no sabía hablar nepalí y el joven nepalí no sabía hablar inglés, solamente podían verse y sonreír y tratar de el hermano de Bolivia tratar de orar en inglés, a ver qué palabra pescaba el joven. Pero él nunca se dio cuenta el impacto que tuvo una vida de devoción a su Dios. Y cuando él vio esto, se acercó a nosotros y nos dijo: quiero conocer de ese Dios al que él ora y cómo él lo estudia a través de la palabra. Quiero conocer de ese Dios. Y hoy este joven nepalí es de los que dirige también la alabanza en la iglesia en Gairidara. Así que agradecemos a Dios por todas esas personas que han venido y han sembrado junto con nosotros en ese lugar. Y damos gracias a Dios y nos gozamos porque ya somos un grupito que también no está muy quieto. Estamos buscando servir a la comunidad. Cuando empezamos a juntarnos como iglesia, empezó a surgir una situación que oramos mucho al Señor. ¿Cómo lográbamos? Le preguntábamos al Señor, ¿cómo logramos que esta iglesia, en medio de sus opresiones, en un país donde no tienen las libertades de profesar su fe? Recuerdo cuando Sarosh un día no llegó el sábado. El sábado es el día que nos reunimos. Y ya dije los nombres, ya ni más. Y llegó al día siguiente al estudio del seminario que tenemos, y llegó con el labio hinchado, y le decimos: ¿qué pasó ayer? Y Sarosh es un joven que conoció del Señor hace 4 años y estuvo un tiempo temeroso de expresar su fe. Él nos cuenta ahora cómo él escondía su Biblia abajo de su almohada porque no quería que lo viera su familia. Y ese día el sábado se había despertado en la mañana, era tiempo de festividades religiosas. Su hermano le exige dinero para las ofrendas a los ídolos y Sarosh dice: yo ya no participo en eso. Se enojan los hermanos y lo golpean. Y llega al día siguiente, y para nosotros fue sin duda un ejemplo
Pero ¿cómo logramos que el cristiano no viva amedrentado y pueda expresar su fe con valor? ¿Cómo lo acompañamos? Me acuerdo cuando nos juntamos y recibimos a Zaros y él nos estaba contando, oramos por él, lo despedimos y volteo con los de la iglesia y les digo, ¿de verdad estamos preparados para recibir al hermano perseguido? ¿Para sostenerlo? ¿Para cobijarlo? ¿Para ayudarlo en su necesidad? Me acuerdo que al día siguiente él regresa y llega a casa de un muchacho llamado Adrián y le dice, me dejaron afuera, ya no me abren. Estamos listos para cobijarlos. Y oramos y el Señor nos dio mucha gracia con la familia de él. Hasta la fecha el hermano mayor, que fue parte de los que lo golpearon, me habla a mí para preguntarme cómo estoy. Y yo lo visito para orar por él. El Señor nos ha dado gracia con él. Pero una de las cosas que nosotros orábamos como iglesia es cómo logramos que la iglesia no se quede pasiva, que la iglesia no se quede intimidada. Y el Señor nos dio la oportunidad de empezar un centro comunitario, ahí al ladito de donde nos reunimos. Este centro comunitario cumplía 2 propósitos dentro de nuestra oración: que la iglesia sirva en un contexto hostil y también que la comunidad alrededor de nosotros nos viera como gente que venía a bendecir y no éramos una amenaza. Y de ahí surgió el centro comunitario. Hoy tenemos 14 niños que también van a la iglesia y nuestra hermana Gina, que es bien evangelista, va todas las semanas a visitar 3 casas de las familias de los niños a compartir el evangelio, y tenemos ahorita, como dijo el apóstol Pablo, una amplia y generosa entrada a esas casas. 14 casas que el Señor nos está permitiendo compartir. Y si me puedes poner el videíto cortito del centro, porfa. En nuestro centro comunitario no solo enseñamos recetas de cocina, guiamos a cada niño en una búsqueda para desplegar el carácter creativo que nuestro Dios nos ha compartido, a través de la tecnología y las ciencias. No solamente enseñamos idiomas, moldeamos vidas a través de la ética cristiana, enseñamos de acuerdo a los principios bíblicos. Un objetivo: 20 niños, 20 vidas transformadas por el poder del Evangelio. Una misión: que sus vidas sean un instrumento en las manos de Dios para su comunidad. A través de la educación y tecnología, acompañamos sus corazones hacia una relación con Cristo, que impacte sus vidas. Hagamos a Cristo conocido aquí en Nepal. Habíamos pensado, tal vez podemos empezar enseñando español, enseñando un poquito de cocina por lo del restaurante, o teniendo clases de diseño gráfico. Moni es diseñadora, pero de repente nos empezaron a llegar los niños de la comunidad y fue una bendición. La mayoría de esos niños vienen de trasfondos difíciles, vienen de las aldeas, son niños de escasos recursos, y traen muchos conflictos familiares. Muchos de ellos viven solos porque los papás se fueron al extranjero a trabajar y viven con o los tíos o los abuelos, pero ahí andan en la calle. Así que el Señor nos ha permitido juntar 14 niños ahorita. Queremos 20 porque es lo que nos da el espacio y nos da la capacidad también que tenemos de servicio con la gente de la iglesia y los que estamos allá. Pero oramos por ellos y les animo a que sigamos orando por el centro comunitario. Gracias, porque todo esto que está pasando es porque ustedes han estado orando, han estado ofrendando y nos han estado acompañando en este caminar en Nepal. Y ha sido bonito ver niños que están conociendo también del Señor, de Dios, a través del centro comunitario. Último testimonio, nos vamos al mensaje, porque me emocionó. En la mañana recibo una noticia. Tenemos un hermano llamado Ravindra.
Hemos estado orando por él por mucho tiempo. El pastor ha compartido con nosotros esta carga de orar por Ravindra. Él tiene cáncer, leucemia. El Señor lo ha estado sosteniendo, ya lleva 6 quimioterapias y ha estado firme y bien. Pero fue muy interesante, y esto es lo que me encanta cuando compartimos en medio de los pueblos que no conocen nada del cristianismo. Fueron a visitarlo a la casa, ahí está la esposa y los hijos, y les dice Ravindra: oigan, por fin entendí lo que es la oración personal. ¿Y cómo lo entendiste, Ravindra? Es que vi a Gina orando un día cuando entré al centro, y ella estaba pidiendo sola en un cuarto y orando a Dios para que le ayudara porque su mamá estaba enferma. Dice: ahora entiendo lo que es la oración personal. Y ya empecé a orar con mi familia, con mi esposa y mis hijos, a Dios, y quiere bautizarse ahora que regresemos. Así que damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en gente como Ravindra y su esposa. Nos emociona verlo. Me acuerdo, él también me acuerdo mucho, última y nos vamos, ¿eh? Me acuerdo cuando estábamos trabajando el discipulado con él, y de repente llega un día en la mañana y estábamos en un estudio y dice: ayer me junté con mi hija a leer el estudio y vi que hablaba de la idolatría, y dijimos: pues vamos a buscar en Google a ver qué es la idolatría. Y cuando le busco en Google dice: los ídolos son de piedra y de madera y demás. Y dije: ¿y por qué los adoramos? Y le digo: Ravindra, tenemos 1 año y medio contándote de esto. Pero es bien bonito ver cómo la obra del Señor, revelándose a las mentes, abriendo los ojos espirituales, se hace presente. Y para ti, para mí, a lo mejor sería sencillo decir: sí, es cierto, pues eso ya lo sabíamos. Pero es bien especial para nosotros seguir viendo cómo la obra del Señor está en Nepal, abriendo los ojos del entendimiento de la gente y trasladándolos de las tinieblas a la luz. Y en este obrar, hermanos, tú y yo estamos presentes. Muchas gracias por tus oraciones, por tus ofrendas, por tu amor, por tus palabras, por tus mensajes, por tus llamadas. Gracias a aquellos que han estado pendientes de todos nosotros, de los que estamos allá. El Señor les bendiga. Empezamos. Tengo un corto mensaje y voy a estar también metiendo dentro del mensaje corto, porque ya nos queda poquito. Basado en Hechos capítulo 26, que es cuando Pablo, terminando su tercer viaje misionero, Pablo tenía una costumbre. Cada viaje de misionero terminaba, llegaba a la iglesia de Antioquía y después bajaba o subía a Jerusalén a contarle a los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén lo que había estado pasando. Y este es el relato, permítanme. Listo. Este es el relato de cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero. Para llegar a Jerusalén, él tenía que tomar un barco que casi cubría de viaje 500 kilómetros para llegar a Tarso. ¿Sí era Tarso? Perdón, el primer punto. Sí, creo que sí. Déjame revisar. Pero bueno, llegaba a esta ciudad y de ahí tenía que viajar 250 kilómetros para llegar a Jerusalén. Pero cuando llega a esta ciudad se encuentra con algunos creyentes, y los creyentes en Jesús habían tenido una revelación. Dios les había anunciado que Pablo iba a sufrir persecución, iba a ser encarcelado y podría incluso ser asesinado si llegaba a Jerusalén.
Y ellos tratan de persuadir a Pablo, y entre ellos estaba ahí Lucas, porque él se incluye en la narrativa y está diciendo: no vayas a Jerusalén, te esperan prisiones, es peligroso, te van a agarrar. Y Pablo les dice: no solo estoy dispuesto a estar en prisión, a estar en la cárcel, incluso estoy dispuesto a entregar mi vida por Cristo. Aquellos hombres se dan por vencidos y dicen: bueno, pues como no lo pudimos convencer, lo acompañaron 4. Entre ellos también iba Lucas. Y cuando llegan a Jerusalén, eso está en el capítulo 23, cuando llegan a Jerusalén y se encuentran con Santiago, en la Reina Valera dice Jacobo, pero no era el Jacobo el apóstol, porque él ya había sido martirizado antes por Agripa I. Pero llegan a Jerusalén y empieza a contarle, y ahí es donde cita Pablo o Lucas diciendo todas las cosas que el Señor estaba haciendo entre los gentiles por medio del ministerio de Pablo. Y los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén se emocionan, dicen: qué bonito lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes qué, Pablo? Aquí hay un problema, le dicen. Hay un grupo de judíos aquí en Jerusalén que está diciendo que tú estás enseñando que no sigan la ley de Moisés. Y ellos te quieren agarrar y te quieren matar. Entonces Pablo le dice el grupo de ancianos de Jerusalén: te recomendamos hacer esto. Los 4 acompañantes tuyos están cumpliendo un voto que viene de la ley, que era el voto nazareno probablemente. Te recomendamos, ve junto con ellos al templo, cumple la purificación, igual lo de raparse y demás, y paga el voto de sus ofrendas. O sea, pone el dinero para que ellos den las ofrendas que tienen que presentar, y de esta manera trates de minimizar los comentarios o de hacer menos ruido, o que se apaguen los comentarios en tu contra diciendo que tú vas en contra de la ley de Moisés. Y Pablo acepta no porque él crea que es necesario para ser un buen cristiano o porque es necesario para alcanzar la salvación, porque si recordamos en 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice: me he hecho a judíos como judío, aún no siendo judíos, a fin de ganar a muchos. Y de esto se trata muchas veces la vida cristiana, no solo las misiones, sino la vida cristiana. ¿Qué estoy dispuesto a entregar, a renunciar, a dejar a un lado a fin de ganar muchos? Pablo tenía todo el derecho de no pagar las ofrendas de sus acompañantes, de no hacer la purificación, pero él dice: va, si es necesario raparme, pagar las ofrendas, ir al templo y hacer los ritos de purificación, lo hago. Me acuerdo cuando murió la mamá de uno de los hermanos de la iglesia. Él era un recién convertido, ya se había bautizado, y parte de los ritos ¿cómo dices, morning? Del luto, perdón, gracias. Del luto, parte de los ritos del luto es vestirse de blanco, rapar su cabeza, es muy parecido a los tiempos bíblicos, ¿no? Dormir en un cuarto aparte, no comer sal. Y yo me acuerdo cuando entré al hospital, cuando él me dio aviso que su mamá estaba muy grave, y llego al hospital y lo primero que me dice es: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no debo hacer? Y yo me quedé igual que todos, dije: no sé. Así que juntamos a la iglesia y le dijimos: hermanos, vamos a leer la palabra, vamos a escudriñar lo que dice la palabra. ¿Qué puede hacer nuestro hermano Sarós? Y como iglesia decidimos que podía participar de todo lo que representaba el duelo, ¿sí, duelo? El duelo, pero
no participaría en nada que involucrara la adoración a los ídolos o las ofrendas a los ídolos. Y toda la iglesia estuvo de acuerdo, y me acuerdo cuando él estaba en el cuartito, era un cuarto comunal, allá es como en los ejidos acá que hay un cuarto, un salón ejidal. Allá hay cuartitos, pero es en la ciudad, como decir, aquí hay en la colonia, hay un cuartito ejidal, pero es de la colonia, y ahí se juntan para toda la celebración, puede ser cumpleaños, puede ser lo que sea. Pues ahí se usaba el cuartito, ahí estaba Sarosh en una esquina, nadie podía acercarse a él, él estaba vestido de blanco, rapado, ¿ah? Y llegaba el pandit, y nosotros saliendo de la iglesia, llegábamos ahí, llegaba el pandit, el líder hinduista, y empezaba a recitar el Gita en sánscrito, así que nadie entendía nada, ¿no? Más que Santiago, le decía a Moni lo que estaba diciendo el pandit, y estaba recitando, terminaba, y luego decíamos nosotros, ahora vamos nosotros, y abríamos nuestra Biblia, y leíamos los salmos en el idioma del corazón de ellos, en nepali, de tal manera que hasta el pandit mismo escuchaba el mensaje. Y salía un Sarosh confortado y fortalecido en medio de esas pruebas. Y recuerdo que este momento nos dio mucha integración a toda la comunidad Newari de la zona. La comunidad se llama Newari. Pero ahí estaba Pablo tratando de hacer nulo todo intento de conflicto innecesario por parte de estos judíos que querían atraparlo. Pero resulta que para ellos no fue suficiente. Hubo un grupo de judíos que venía de Asia que dijeron, no, él está tratando de romper la ley. Agarraron a Pablo, lo empezaron a golpear, y dice en el capítulo 23 que llega el tribuno. El tribuno era, si recuerdan, era el encargado de mantener el orden en la fortaleza junto al templo también. O sea, el cuate tenía 1000 personas a su cargo, 1000 soldados para mantener el orden. Lógicamente, ¿cómo dices? ¿Tumulto? ¿Sí? Perdón, a veces me olvidan algunas palabras. Este grupo de gente que estaban alborotando, estaban causando un problema en la ciudad. Y llega el tribuno, que era Claudio, después él se expresa como Claudio, y lo rescatan, ¿recuerdan? Lo rescatan y lo meten a la cárcel. Pero por ahí un joven escucha que los judíos estaban tramando una emboscada. Estaban tramando agarrar a Pablo y matarlo. Y este joven corre y da aviso a Claudio, el tribuno. Y le dice, ¿sabes qué está pasando? Estos fariseos y judíos y líderes religiosos quieren agarrar a Pablo y matarlo haciendo una emboscada. Entonces el tribuno le manda a llamar a 2 centuriones, que sabemos que centuriones tenían 100 soldados, por eso la Biblia dice, venían 200 soldados con él, y se llevan a Pablo porque Pablo dice, ¿saben qué? Después de que había sido azotado, dice, yo apelo al César. ¿Recuerdan todo eso? Va el contexto. Entonces llega con Festo, primero con Félix. Félix era el gobernador de la región de Judea, romano, y trata de entender lo que está pasando. Recuerdan que a Félix y a Berenice, su esposa, Pablo le narra su conversión y le dice, por poco me persuades. Pero pasan 2 años Pablo en la cárcel, cuando cambia el gobernador y ahora es Festo. Y está Festo ahí sin entender lo que había pasado con Pablo, ¿no? Sin entender lo que estaba pasando entre el pueblo judío, porque todavía querían matarlo. Y dice, tengo a un cuate aquí llamado Pablo, encerrado en la cárcel, que apeló ante el César. Yo tengo que escribir una carta al César para decirle de qué se trata este asunto, pero resulta que no sé nada, porque este hombre está aquí en la cárcel desde que estaba Félix. Y ahí es donde aparece Agripa II, ¿se acuerdan? Llega Agripa, y Agripa era de la dinastía de los Herodianos, era del pueblo de Edom,
realmente no eran judíos, pero este grupo de edomitas se había convertido en judío tiempo atrás, aunque los judíos no los querían. Se habían convertido en judíos ante la sociedad, de manera que el emperador romano los agarró como reyes subordinados, para que ellos manejaran todos los asuntos concernientes a la religión, las costumbres de las regiones donde estaban los judíos. Por eso Festo le dice: oye, Agripa, tengo aquí esta situación, necesito que me ayudes a entenderla para escribir la carta. Ayúdame a entender qué está pasando, porque tú conoces los usos y costumbres de los judíos. Bueno, para no ser más larga la introducción, Hechos 26, rápido. En Hechos 26 está ahí Pablo con Festo y con Agripa. Hechos capítulo 26. Y comienza diciendo del verso 1 al 3: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces. Acuérdense que Agripa era edomita, rey de la zona de Judea, quien se encargaba de todos los asuntos religiosos y culturales de los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y ahí comienza a dar un testimonio. Pablo, ese hombre religioso, que sin duda Agripa y los que lo acusaban conocían quién era Pablo anteriormente, cuando menos de oídas. Porque dice el verso 4: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, ¿qué dice ahí? La conocen todos los judíos. Sabían de qué se trataba, sabían quién era Pablo, sabían que este hombre había estado aprobando la muerte de Esteban en Hechos 7. Por ahí habían escuchado algo, tal vez no lo habían visto, tal vez no habían convivido con él, pero habían oído que había un Pablo. Era un hombre famoso dentro de la religión. Dice el verso 5: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ellos sabían quién era Pablo, sabían lo que él había estado haciendo. Hermanos, me impresiona esta parte, porque aquí tenemos un Pablo reconociendo que él era religiosamente perfecto, pero no había conocido a Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte el pensar que tú y yo en algún momento pudimos estar haciendo todo lo que la religión indica que es correcto. Todo el mundo nos vio como religiosamente buenos, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Qué fuerte, ¿no? Que nunca nos encontremos de esa forma. Que nunca nos encontremos cumpliendo lo que el cristianismo dice que debemos de cumplir, sin cumplir la voluntad de Dios, sin haber nacido de nuevo. Platicando yo con mis hijos, siempre hago esa pregunta y ellos me la han confirmado. ¿Qué es lo que necesitamos como cristianos? Y ellos dicen: no tener una vida
llena de reglas religiosas, sino realmente una pasión por Dios, un corazón que le ame. Y cuando vivimos una vida religiosa, podemos venir los domingos, podemos participar en las actividades, pero podemos vivir sin deleitarnos en Dios y cumplir su voluntad. Y ahí estaba Pablo, cumpliendo todo lo que la ley, trato de resumir más esta porción, todo lo que la ley pedía, pero sin vivir cumpliendo la voluntad de Dios. En el verso 9 del mismo capítulo 26 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué cosas, mis hermanos? Muchas veces podemos encontrarnos leyendo la palabra de Dios, tratando de descubrir lo que nosotros queremos que Dios nos diga, pero no siendo sensibles a lo que Él quiere decirnos a nosotros. Y ahí está un Pablo creyendo firmemente que él estaba haciendo lo correcto. Hermanos, eso solamente se puede identificar cuando hay una renovación del entendimiento. Y Pablo lo experimentó. Cuando él está narrando su conversión ante Festo y ante Agripa, él nos está desplegando una narrativa donde vemos un testimonio vivo de la renovación del entendimiento en la vida de una persona. Él continúa diciendo en el verso 10: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, aquellos que los fariseos llamaban pecadores, transgresores. Pablo, con una mente renovada y entendida de la voluntad de Dios, ahora los llama santos. Y después continúa, y me voy a centrar en los últimos versos, del verso 14 al 18, rápidamente los vemos, porque mi hermano, si algo puedo dejar yo hoy a través de este mensaje en tu vida, es: busca y clama por una renovación en tu entendimiento que te lleve a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la tradición cristiana. Suena raro. Verso 14: y habiendo caído todos nosotros a tierra, cuando viene esa luz y los impacta, esa luz, como dijo el pastor, no irradiaba de otra persona, era del mismo Jesús presente ahí con ellos, y viene esta luz que es irradiada e impacta. Sin duda, cuando viene la presencia de Dios a tu vida, cuando Jesús se está revelando a tu vida, así como con Ravindra, ¡pum!, abre los ojos del entendimiento y te puede llevar a entender su voluntad en tu vida. ¿Cuántos de aquí se preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hermano, Romanos 12:2 dice que la renovación del entendimiento es la única forma en la que tú conocerás la voluntad de Dios. La comprobarás, dice Romanos 12:2. Esta nueva mentalidad del reino implantada en aquellos que religiosamente vivían, pero ahora viven con una mente renovada. Cuando hablamos de los jóvenes, y yo le pregunto a Sofía, ya que está próxima a la universidad, ¿qué quieres estudiar? Y surgen muchas ideas. Le digo: hija, lo que estudies está bien, pero siempre pregúntate esto: ¿con qué carrera puedo servir mejor al Señor? Una mente distinta, porque la mente renovada busca el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y ahí estaba Pablo con una mente renovada ahora, y diciendo ahora, verso 14:
habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, la lengua de Pablo. Él era hebreo de hebreos. No fue en arameo, en la lengua común, era hebreo de hebreos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es pelear conmigo. Si hay aquí gente que hoy está peleando todavía, resistiéndote al Señor, quiero decirte, te es dura cosa. No sigas pateando el aguijón. Vives en depresión, vives con tristeza, vives en soledad, vives en frustración, vives con enojo constante. No sigas pateando el aguijón, porque te haces daño a ti mismo. Y ahí está el Señor Jesús diciéndole, te estás dañando tú solo, Pablo. Verso 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate. Si no escuchaste nada de lo anterior, con esto quédate. Pero levántate, una mente renovada se va a levantar. No va a estar pasiva, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, mi hermano, el Señor se apareció a ti, el Señor se reveló a tu vida con un propósito. Y no es vivir una vida religiosa, no es solo venir los domingos y cantar, que es bonito, y orar e ir a la célula. No, el Señor te está diciendo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me aparecí a ti, me revelé a tu vida. Hay un propósito nuevo, eres una nueva criatura. No puedes vivir igual que el mundo vive. Para ponerte por ministro, para que me sirvas. Ese ministro que comparte esas buenas nuevas, esas nuevas de reconciliación con su Dios. Y testigo de todas las cosas que has visto. ¿Has visto cosas de parte de Dios? Levántate y sé testigo. Anúncialas. Comparte, porque sabes, verso 18, y aquí terminamos. Hay gente que tiene los ojos tan cerrados. Para que abra sus ojos. Sin duda el Señor es el que abre los ojos del entendimiento, pero ¿sabes a quién usa? A la iglesia, a ti y a mí, para ir y abrir los ojos del entendimiento a través de la predicación del Evangelio. A ti y a mí, a aquellos que ya no viven una vida fariseica, cristiana cómoda, aquellos que se han levantado porque han visto esa luz resplandeciente y ahora no pueden estar quietos y tienen que anunciar, porque hay una mente distinta, renovada, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hay gente cautiva, hay gente obedeciendo a Satanás, y hoy el Señor nos recuerda: levántate, iglesia, la gente necesita ser liberada. Y Pablo lo entendió cuando tuvo su encuentro con Cristo. Yo iba orando, y termino aquí. Iba orando ayer en la mañana. Le decía: Señor, es una bendición servirte. Es una bendición que ya haya una iglesia y preparar sermones, pero que nunca se nos quite la pasión por el perdido. Que nunca se mueva de nuestro corazón el deseo de ver más personas siendo rescatadas de la potestad de Satanás y que ahora viven para Cristo.
Que nunca se nos quite el deseo de ver más gente que ha estado ciega, viviendo en tinieblas, viviendo en la vanidad de esa vida, de este mundo. Y que sigamos alegrándonos por verlos con una vida nueva en Cristo. Y este es el llamado de Dios a la iglesia hoy. Levántate, iglesia, y anuncia las buenas nuevas de salvación al pueblo.